Hola, mi nombre es Lady Cervantes y junto a mis compañeros Xiomara Consuegra y Santiago Cantillo les vamos a hablar sobre la industria química. Nicholas Leblanc nació el 6 de diciembre de 1742 y falleció el 16 de enero de 1806. Fue un químico francés que desarrolló un método de preparación de carbonato de sodio que lleva su nombre. En 1786 se hizo famoso gracias a su trabajo sobre la cristalización. Él fue un médico y químico que desarrolló en 1790 el proceso industrial que permitía obtener una gran cantidad a gran escala de carbonato de sodio a partir de la sal. Este método, que lleva su nombre, dio un gran impulso a las industrias del vidrio, el textil, el jabón y el papel durante el siglo XIX. De familia modesta, logra ingresar a la Escuela de Cirugía de París, donde se gradúa e instala su consulta. Años más tarde, en 1780, se convierte en un médico profesional del Duque de Orleans, lo que determina un gran cambio significativo en su trayectoria. Por aquel tiempo, las cenizas de sosa y potasa, que es carbonato de sodio y potasio respectivamente, sustancias esenciales en numerosos procesos industriales, se obtenían a partir de cenizas de madera, de algas o de plantas costeras. La escasa rentabilidad del proceso y la necesidad de importación de estos materiales llevaron a cabo a la Academia de Ciencias a ofrecer un premio a quien descubriera un método que permitiera obtener estos productos a partir de la sal marina. Leblanc obtuvo carbonato de sodio al tratar la sal con ácido sulfúrico y hacer reaccionar sulfato de sodio resultante con carbón y caliza. En plena Revolución Francesa, el duque construyó la primera fábrica de Saint-Denis que dirigía Leblanc tras haber obtenido la patente en 1791. En 1794, el duque será guillotinado y sus bienes expropiados. En una mala gestión, llevaría al cierre de la fábrica y a la liberación del secreto comercial de una compensación económica simbólica para Leblanc. Al término de la revolución, este reclamó su premio, pero solo tuvo una pequeña parte, y Napoleón le devolvió la planta en 1801. Pero los problemas pragmáticos y económicos, así como la competencia de fábricas, se abrieron tras la liberación de la patente y le impidieron volver a ponerla en marcha otra vez su empresa. Deprimido, este tomaría la decisión de suicidarse en 1806. El proceso de Leblanc fue uno de los primeros procesos industriales en la producción de ceniza de sosa, carbonato de calcio, utilizado durante todo el siglo XIX. Fue llamado así por su inventor, Nicholas Leblanc. Este proceso contaba con dos etapas. La primera, que era la producción de sulfato de sodio a partir de cloruro de sodio, para a continuación hacer reaccionar el sulfato de sodio con carbón y carbonato de calcio para producir carbonato de sodio. Leblanc construyó la primera planta usando su proceso en 1791 en Saint-Denis. Sin embargo, los revolucionarios franceses se apoderaron de la planta junto con el resto de los bienes de Luis Felipe y en 1794 hicieron públicos sus secretos comerciales. Napoleón I devolvió la planta a Leblanc en 1801, pero la carencia de fondos para repararla y competir contra las otras fábricas de soda que habían montado en interín. A principios del siglo XIX, los industriales franceses de carbonato de sodio producían de 10.000 a 15.000 toneladas al año. Sin embargo, fue en Gran Bretaña donde más ampliamente se utilizó el proceso Leblanc. La primera planta de soda británica que se empleó con el proceso de Leblanc la construyó la familia Loch, de los fundadores de la factoría de hierro Loch, Wilson y Bell, en Walker, al lado del río Tyne, en 1816. Para los altos aranceles británicos sobre la producción de sal, obstaculizaron la economía del proceso Leblanc, y este tipo de operaciones se mantuvieron a pequeña escala hasta 1824, tras la derogación de la tarifa sal. La industria de soda británica creció de manera espectacular, y las factorías químicas construidas por James Mullrat en Liverpool y Charles Tennant cerca de Glasgow convirtieron algunas de las más grandes del mundo. Antes de 1852, la producción de soda anual había alcanzado más de 140.000 toneladas en el Reino Unido y 45.000 toneladas en Francia. En la decadencia de 1870, la producción de alcalí británica llegó a 200.000 toneladas anuales, superior a todas las demás naciones juntas. Las plantas de proceso de Leblanc fueron muy dañinas para el medio ambiente local, y el proceso de generación total de la sal y el ácido sulfúrico
liberaba ácido clorhídrico gaseoso, y en este ácido era industrialmente inútil en el siglo XIX. A causa de las emisiones nocivas de las fábricas de soda Red Black, se convirtieron en blancos de acciones legales y fueron objeto de una legislación que las regulaba. En 1839, una demanda contra estas plantas decía que el gas de la fábrica es tan nociva para la naturaleza. En la década de 1880, se descubrieron nuevos métodos para convertir el ácido clorhídrico residual a cloro gaseoso para la fabricación de lejía en polvo y para la recuperación de azufre de los residuos de sulfuro de calcio. Pero el proceso Red-Black siguió siendo más derrochador y contaminante que el proceso Solvay. En 1861, el químico belga Ernest Solvay desarrolló un proceso más directo para la producción de carbonato sódico a partir de la sal y la piedra caliza mediante el uso de amoníaco. El único producto residual del proceso de Solvay es cloruro de calcio y por lo tanto es más económico y menos contaminante. El 19 de agosto de 1839, Louis Daguerre presentó ante la Academia de Ciencias de Francia su último invento, el daguerrotipo, que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. Ese día también se liberó la patente del daguerrotipo, dando lugar al desarrollo de la fotografía. El primer procedimiento fotográfico heliográfico se inventó por Joseph Niepce hacia 1824. Las imágenes se obtenían con betún de Judea extendido sobre una placa de plata. Luego de un tiempo de exposición varios días, en 1829, Niepce asocia a Louis Jacques y de Daguerre en sus investigaciones. En 1832, ponen a punto, a partir del residuo de destilación de esencia de lavanda, un segundo procedimiento que produce imágenes con un tiempo de exposición de un día entero. Niepce muere en 1833. Daguerre continúa trabajando solo e inventa en 1838 el daguerrotipo, el primer procedimiento que comprende la etapa del revelado. La placa de plata, recubierta sobre una fina capa de yoduro de plata, se exponía en una cámara oscura y luego se sometía a acción de vapores de mercurio. Esto provocaba la aparición de la imagen levemente invisible, formada al curso de la exposición de la luz. Este revelado consistía en una gran amplificación del efecto de la luz, con lo cual el tiempo de exposición no pasaba de los 30 minutos. El fijado se obtenía por inmersión al agua y saturada de sales marinas. En julio de 1839, otro francés, Hippolyte Bryan, descubre el medio de obtener imágenes positivas directamente sobre papel. Un papel recubierto sobre cloruro de plata que se oscurecía con la luz y luego era expuesto con la cámara oscura después de haber sido impregnado con yoduro de plata. Existen muchas reacciones químicas importantes del proceso fotográfico, como las que llevan a cabo durante la fabricación de la emulsión y el proceso revelado, el blanqueamiento, los reforzadores y los procesos de variado y los del color. En el año 1727, John Schuller experimentó con nitrato de plata y su reacción a la luz, descubriendo que el nitrato de plata se ennegrecía por la acción de la luz. Para 1800, Thomas Witherwood y Humphrey Darby aplicaron este principio para lograr el registro de imágenes por acción de la luz. Sin embargo, estas imágenes no eran permanentes y se comenzaban a deteriorar o borrar con el tiempo. La fotografía de plata, algunos elementos de la plata son importantes en la fotografía, puesto que el transcurso de su perfeccionamiento se usaron muchas sustancias en base de plata para generar imágenes correctas, como el daguerrotipo. La imagen levemente se refleja y luego, por medio de este producto químico o el revelador, la solución de ácido gláctico y nitrato de plata. En 1841, el físico Fizeau usó bromuro de plata, cuya sensibilidad a la luz es muy superior. Nada más que algunos segundos a la exposición era suficiente para obtener un daguerrotipo. El hule y Charles Goodyear. Un 2 de enero de 1839, Charles Goodyear descubrió accidentalmente un nuevo material, el caucho vulcanizado, gracias al cual se fabrican hoy en día multitud de objetos, entre los que se destacan los neumáticos. Se dice que Goodyear descubrió el nuevo material al volcar un recipiente de azufre y caucho encima de una estufa, aunque hace 3000 años la cultura olmeca ya lo utilizaba.
Mucho antes de que la famosa multinacional de neumáticos fuera creada, el que se convertiría en un tenaz hombre llamado Charles Goodyear nació un 29 de diciembre de 1800 en la pequeña ciudad de New Haven, en Connecticut, Estados Unidos. Sin formación académica, se asoció con su padre a los 21 años en un negocio de maquinaria que no prosperó y tomó la determinación de conseguir que el caucho o hule natural se convirtiera en un material de provecho que no se deformara con el calor ni se volviera quebradizo con el frío. Hubo varios intentos al tratar la goma con óxido nítrico, pero su proyecto fracasó por las crisis económicas de 1837. 2 años después, volcaría de forma accidental un recipiente de caucho y azufre encima de una estufa, lo que provocó que la mezcla se endureciera y se volviera impermeable. Bautizó el proceso como vulcanización en honor al dios romano del fuego, Vulcano. El caucho es un polímero plástico que surge de una emulsión lechosa conocida como látex en la salvia de las plantas, aunque actualmente más de la mitad del caucho usado es sintético. La vulcanización del caucho es un proceso irreversible mediante el cual se calienta el caucho crudo junto al azufre con el fin de volverlo más duro y resistente al frío, tal y como comprobó Goodyear en 1839. Durante la vulcanización, los polímeros lineales paralelos cercanos constituyen puentes de entrecruzamiento entre sí. El resultado final es que las moléculas elásticas del caucho quedan unidas entre sí a una mayor y menor extensión, lo que forma un caucho más estable, duro, más resistente al ataque químico y sin perder la elasticidad natural. También transforma la superficie pegajosa del material en una superficie suave, pero que no se adhiere al metal o a los sustratos plásticos. Normalmente el entrecruzamiento químico es realizado con azufre, pero existen otras tecnologías como los sistemas basados en peróxidos orgánicos, policloropreno o vulcanización de siliconas. Se suelen usar combinadamente con agentes aceleradores y retardadores. El método más extendido utiliza altas presiones y temperaturas alrededor de 10 minutos a 170 grados centígrados. Este tipo de vulcanización utiliza el denominado moldeo por compresión. El artículo de goma es forzado a adoptar la forma del molde. La producción de acero. Henry Bessemer. Henry Bessemer fue un hombre prolífico en la Inglaterra del siglo XIX, estimulado por la guerra de Crimea, que necesitaba cañones más potentes. Convertir el hierro fundido en acero muy resistente era un trabajo lento y caro, pero Bessemer encontró la solución: fabricar acero rápido y económico. El acero no es un metal, sino una mezcla de cementita y ferrita. El acero visto al microscopio permite observar las capas de cementita y ferrita. ¿Qué es la cementita? Es carburo de hierro alfa con 6,67% de carbono. El resto es hierro alfa. Su dureza es de 960 Vickers. Es el componente más duro y frágil del hierro. Mientras que la ferrita es un compuesto del carbono y hierro alfa. Su dureza es de solo 95 Vickers. Para fabricar el acero se funden las menas de hierro tratadas con coque como combustible y caliza como fundente. Es una reducción mineral del hierro Fe2O3 CO3 3CO2 2Fe, que es el arrabio. Como pueden ver en pantalla, esto es una micrografía de microscopio explorador de acero con algo de carbono, con capas alternadas de cementita y ferrita. Las capas blancas son cristales de austenita, un acero que se usa para fabricar herramientas de corte. El arrabio es un producto intermedio para lograr el acero. El arrabio tiene demasiado carbono y hay que disminuir hasta lograr el 0,08% del carbono. Para ello se insufla aire en el arrabio fundido, con ello se produce el CO2 y a su vez disminuye el porcentaje de carbono en el acero. Es el procedimiento Bessemer, que patentó en 1855. Un año más tarde, en 1856, comenzó su actividad Henry Bessemer
Company hace 160 años. El radio tiene un alto contenido de carbono, entre 3,5 y 4,5%, que daría un acero frágil. Bessemer intentó fabricar cañones para la guerra de Crimea con arrabio y a veces el cañón explotaba. No podía resistir la explosión interna del cartucho proyectil. El arrabio que se produce hoy en los altos hornos de Palastro tiene de 3 a 4% de carbono, inaceptable para fabricar acero. Se soluciona insuflando en el alto horno aire a temperatura de 550 a 900 grados Celsius, con producción de CO2, que rebaja el porcentaje de CO2 en el arrabio, ahora ya a cero. El procesador del arrabio es un convertidor Thomas Bessemer, un horno giratorio de forma retorda, revestido interiormente de ladrillos refractarios que lanza aire caliente sobre la mezcla hierro-carbono. El convertidor tiene una altura de 30 metros. A su alrededor, los moldes de colada y lingoteras reciben el acero fundido. El convertidor Bessemer procesa hasta 10 toneladas de arrabio. Hay además pequeños convertidores que insuflando aire fabrican aceros de calidad. Con su método y gracias a la guerra de Crimea y a la venta de cañones, Bessemer se hizo rico, pero continuó mejorando su secreto, que es el porcentaje de carbono, cómo insuflar aire caliente y el espesor de las capas de cementita y ferrita. Bessemer en sus experimentos tuvo que sufrir una explosión al inyectar aire, una explosión que le resultó útil. Añadir manganeso mejoró el forjado del acero. Al cesar la guerra de Crimea disminuyó la venta de cañones, pero Bessemer continuó con su consigna. Howard Everett y ofreció el nuevo acero de ferrocarriles, el mercado del futuro y próximo. Los rieles de acero se podían usar durante 18 años. En 1860 los ferrocarriles de Estados Unidos tenían una extensión de más de 30.000 millas y podrían dar una vuelta al ecuador terrestre. El acero que consumían era de Bessemer en un 80%. La cementita es rica en carbono y muy resistente, pero es frágil. La ferrita tiene un 2% de carbono, pero es maleable, flexible. Las dos capas se complementan mutuamente en resistencia y maleabilidad. Normalmente en un metal si aumenta la resistencia disminuye la maleabilidad, pero en el acero existen estas dos propiedades que multiplican las aplicaciones industriales del acero, desde los ferrocarriles y rascacielos hasta automóviles y envases. Sus dos capas alternadas de cementita y ferrita, demasiado poco carbón, menos del 0,8%, hace blando al acero. Tiene demasiados filamentos y restos de otros materiales como el silicio, fósforo y azufre que disminuyen en la resistencia. En tiempos de Bessemer, los hornos de la época no podían mantener las elevadas temperaturas en tiempo prolongado. La metalurgia estaba en su infancia. Demasiado carbono, más del 2%, hace al acero frágil y el cañón explota al disparar el cartucho del proyectil. Hay que saber mezclar el carbono con el hierro fundido. El mundo ahora se ha hecho más vertical porque las casas de piedras no toleraban más de 10 pisos, pero el ascensor y el acero permitió el rascacielos, que se convirtió en el centro comercial. Bessemer no pudo imaginar que hoy en día los ingenieros están perfeccionando el acero para lograr automóviles de menor peso, más eficientes en consumo de combustible. La tecnología y la sociedad evolucionan juntos. Bessemer fue el creador del cambio. El aluminio se encuentra en abundancia en la corteza terrestre, pero fuertemente combinado con otros elementos, y pues esto hacía difícil su obtención en estado metálico. El aluminio metálico, que es blanco, ligero y resistente a la oxidación, permaneció durante mucho tiempo como una curiosidad de laboratorio y nada más. Solo fue hasta 1886 para que dos jóvenes, uno norteamericano, Charles Martin Hall, y el otro francés, Paul Héroult, encontraran casi simultáneamente el modo de obtenerlo mediante un proceso electrolítico sencillo y económico. Paul Héroult
nació en Francia el 10 de abril de 1863 y el 23 de abril de 1886 obtuvo la patente para su proceso cuando tenía solo 23 años de edad y empezó a explotarla en su país. Charles Martin Hall nació el 16 de diciembre de 1863 en Estados Unidos y Hall se puso a experimentar con entusiasmo y pues montó un laboratorio en su casa y que después de 2 años de numerosos ensayos encontró que el mineral de aluminio se disolvía fácilmente en criolita, una mezcla de fluoruro de aluminio y fluoruro de sodio, que es fundida a 900 grados Celsius. Por la mezcla se pasaba una corriente eléctrica, la cual depositaba el oxígeno o el cloro en el anodo y se obtenía el aluminio metálico. La cuba electrolítica estaba hecha de un recipiente de hierro cubierto con grafito que hacía las veces de cátodo. Diversos bloques de carbono colocados dentro de la mezcla fundida eran los anodos. Al aplicar una corriente de 5 volts, el aluminio se depositaba en el fondo de la cuba y podía retirarse continuamente. El proceso conocido como Hall-Héroult incrementó espectacularmente la producción del aluminio metálico y los precios cayeron drásticamente, haciendo accesible este material para una infinidad de usos.